El ocaso del siglo XIII y el surgimiento del siglo XIV supusieron la consolidación del reino nazarí de Granada, cuyo reflejo se percibió también en la Alhambra. Así pues, se pasa de estructuras urbanísticas típicamente castrenses a la construcción de modelos palatinos y a la edificación, el comienzo de la construcción de la Medina de la Alhambra. Si al emir Muhammad I se le debe los orígenes de esta dinastía, a su hijo Muhammad II, que gobernó de 1273 a 1302 y fue conocido por al-Faqih, el al-Faqih, por su amor por las ciencias jurídico-religiosas sobre todo, a él se le debe principalmente el logro de haber conseguido consolidar la dinastía. Entre otras cosas, supo apuntalar la administración, creó un sistema administrativo propio. También tuvo que hacer frente a algunos problemas importantes. Por ejemplo, a la rebelión de sus parientes Banu Ishkaliula en Guadix y en Málaga. Otro de los grandes problemas que tuvo que abordar fue un conflicto que tuvo su origen en el estrecho de Gibraltar por el control de principales ciudades del estrecho, como eran Gibraltar, Tarifa, etc. Es lo que se conoce como la Batalla del Estrecho, y en este conflicto intervinieron potencias de todo el Mediterráneo occidental. Cabe suponer que Muhammad II, para su proyecto de Estado, necesitase una residencia que superase las austeras características de la residencia que tenía su padre, el Alcazaba. Es por ello que parece ser que ordenó construir la residencia del Generalife, el Palacio del Generalife, que era una residencia rural dotada de jardines, huertas, abancaladas y una dehesa. Muhammad III fue conocido como al-Mahlub, el destronado, y gobernó de 1302 a 1309. Al igual que su padre y predecesor, Muhammad II, era un emir muy bien dotado para el conocimiento y por eso era considerado un gran sabio también. Entre las dificultades que tuvo que afrontar fue la ambición desmedida de su ministro Ibn al-Hakim, que llegó a ocupar el poder, a detentar el poder en la práctica. Y eso es debido en gran parte al problema de ceguera que le aquejaba al emir. Pero no todos fueron problemas, sino que también consiguió algunos logros, como fue la conquista de Bedmar, y asimismo fue proclamado emir de Ceuta, fue reconocido por los ceutíes como emir en 1307. Muhammad III se preocupó de dotar a la Alhambra de edificios públicos básicos para una medina. Así pues, ordenó la construcción de la mezquita mayor o Masjid al-Azam, que hoy en día no se conserva, pero estaba en el solar que ocupa la iglesia de Santa María de la Alhambra. Lo que sí se conserva de esta antigua mezquita es una gran lámpara que está hoy en día en el Museo de la Alhambra. Otra de las construcciones que ordenó edificar fue el Palacio del Partal y la Torre de las Damas, cuyo modelo constructivo, que estaba presidiendo una alberca, se repitió en edificios posteriores como el Palacio de Comares. Se pueden datar de este primer periodo otras edificaciones como fueron 10 casas del Alcazaba de la Alhambra, el Palacio de los Amigos, que está ubicado en el Generalife, el Palacio del antiguo convento de San Francisco y el Palacio de los Abencerrajes, sin que podamos saber con precisión al periodo de qué emir se puede circunscribir estas edificaciones.